Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Mas, por la comparecencia. Sí que es verdad que no nos ha dicho nada nuevo y sí que es verdad que usted se ha reiterado en muchas de las cosas que siempre había dicho, pero aquí el problema es que la investigación judicial sigue avanzando y resulta que lo que normalmente veníamos manteniendo los grupos de la oposición parece que cada vez tiene más reflejo en las investigaciones judiciales y cada vez tiene menos lo que usted ha mantenido hasta ahora, que básicamente, si no lo he entendido mal, es que todo es mentira y que todo es falso. Yo lo que entiendo es que todo es falso, que la financiación de Convergencia es impoluta y que lo que se está diciendo ahora, que algunos están cantando la traviata, ciertamente en algunos tribunales, es simplemente por una estrategia de defensa personal, pero que no se ajusta a la realidad. Yo lo que he interpretado es esto, que es negarlo todo. Negarlo todo, que para mí es decir que en Cataluña nunca ha habido corrupción, que en Cataluña los procedimientos de contratación se hacen siempre muy bien. Yo lo he escuchado a usted decir esto muchas veces y yo me pregunto cómo vamos a luchar contra la corrupción si se niega que existe corrupción en Cataluña. O, lo que es peor, se puede decir que hay corrupción en el Partido Popular, como ustedes dicen en el Congreso, se puede decir que hay corrupción en el Partido Socialista, se puede decir que hay corrupción en todos los partidos, menos en el suyo. Todos los viejos partidos hacen lo mismo. Son los primeros en denunciar la corrupción de los demás, pero cuando tienen un caso encima de la mesa en su casa, pues dicen que todo es un invento. La realidad es, señor Mas, que hay 23 casos de corrupción que de una manera u otra afecta a su partido. La realidad es que a día de hoy hay 35 imputados por corrupción de su partido. La realidad es que a día de hoy hay 15 sedes embargadas por corrupción de su partido. Y, por supuesto, no sé si para alguien le ha servido de estrategia de distracción, pero para nosotros que ustedes le cambien el nombre y digan que es PDeCAT, a mí, sinceramente, no me sirve para distraer la atención, porque, claro, uno no se puede quedar con los cargos públicos de Convergencia, con las subvenciones municipales y parlamentarias de Convergencia, con las sedes de Convergencia, aunque estén embargadas, pero luego los casos de corrupción no me los quedo. Esto ya estamos en un partido diferente. Hombre, no, uno compra el pack entero o no lo compra. Así que yo creo que usted lo reconoció también, de hecho, el otro día en RACU. En RACU dijo que, bueno, no sé si se le escapó o qué, que ustedes habían tenido que hacer esto del PDeCAT pues por todas las sospechas de corrupción que tenía Convergencia. Bueno, pues a nosotros la estrategia no nos ha servido y creo que a muchos catalanes tampoco, que es sinceramente lo más relevante. Yo le vuelvo a reiterar las gracias por comparecer. Es verdad que usted ha comparecido varias veces, pero es que sigue habiendo preguntas sin responder, más allá de un no, todo es mentira. Yo le pregunto, ¿usted sigue afirmando que jamás ha habido financiación ilegal de Convergencia? ¿Usted puede afirmar esto? ¿Usted cree que el señor Montull, cuando dice que cada vez se tenía que dar más mordidas a Convergencia porque Convergencia cada vez quería más dinero, es también una mentira? ¿Es mentira todo lo que han dicho Montull, Millet, todos los que han pasado por el juzgado diciendo que sí, que efectivamente había un modus operandi, que había una manera de hacer que daban mordidas que acababan en los bolsillos de Convergencia? ¿Todo esto es falso? Por ejemplo, el señor Sánchez también ha dicho en sede judicial que recibió 225.000 euros en 2 años y que era lo habitual y normal para aquella época. ¿Usted considera que esto es una cantidad normal y habitual? Sí, el señor Francesc Sánchez. ¿Es normal y habitual o también es una mentira de otro de los que pasaron por los tribunales? O el señor Parra, de la empresa Ispart, que dice que era una práctica habitual facturar al Palau por servicios para la campaña electoral de Convergencia Democrática de Cataluña. ¿También miente el señor Parra? ¿Mienten los empresarios también cuando hablan de todas las comisiones o el mecanismo de facturar al Palau por servicios que realmente iban dirigidos a Convergencia? ¿Todo es una gran mentira, señor Mas? Yo también le quiero preguntar por otros nombres que han ido apareciendo durante todas las investigaciones y los testimonios judiciales. Varios apuntan al señor Gordó y hoy mismo, antes de que usted entrara, hemos aprobado por unanimidad en este Parlamento una comparecencia del señor Gordó en el que varios de los testigos apuntan a que el señor Gordó pues, tenía una cierta responsabilidad en el montaje de todo esto. Incluso algunos testimonios dicen que usted directamente para estas cuestiones derivaba a los empresarios al señor Gordó. ¿Eso es cierto, señor Mas? ¿O son también declaraciones absolutamente falsas, según usted? También hay otras investigaciones que apuntan al señor Felip Puig en su etapa de conseller, en sus diferentes etapas de conseller. ¿Sigue usted poniendo la mano en el fuego por el señor Gordó, por el señor Puig, por el señor Osàcar? ¿Lo sigue manteniendo en sede parlamentaria? Lo digo porque no vaya a ser que el señor Osàcar sea el Bárcenas de Convergencia y no vaya a ser que algún día encontremos algún mensajito de usted dirigido al señor Osàcar diciendo Daniel, sé fuerte.
Yo le doy la oportunidad de explicar si eso ha existido y si usted sigue poniendo la mano en el fuego por ellos. Y una pregunta casi ya filosófica, señor Mas. Si realmente esas grandes constructoras que de manera recurrente hacían grandes donaciones al partido de Convergencia, esas grandes empresas con grandes contratos de corrupción que hacían grandes donaciones de manera recurrente, no lo hacían por, digamos, por dar mordidas por contratos, ¿por qué lo hacían, señor Mas? ¿Por qué les daban tanto dinero esas grandes empresas a Convergencia y, ostras, a partidos como el nuestro no nos lo daban? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo filosófico que hay detrás de ello? ¿O qué nos puede explicar usted si realmente no había nada? Si no había mordidas, si no era un intercambio por grandes contratos, ¿por qué daba tanto dinero de manera recurrente tantas grandes empresas con tan grandes contratos de construcción? Yo creo que hoy es un buen día para que usted lo explique. También yo creo que debemos retomar un día, pues yo creo que histórico en este Parlamento, que fue el día en el que el señor Maragall le dijo aquello de ustedes tienen un problema y es de otro esparcen. Yo ya se lo he dicho muchas veces, ustedes no dijeron, oye, ¿y eso del 3% qué es? Porque no sé de qué me está hablando. No, ustedes se indignaron y además justo después presentaron una querella, pero después la retiraron. Entonces yo le pregunto, ¿hubo esa conversación entre usted y el señor Maragall algún día para decirle, señor Maragall, no vuelva a sacar este tema y tendremos la legislatura en paz y le seguiremos apoyando con el estatut? ¿Existió esa conversación, señor Mas? Pues yo creo que hay muchos catalanes que tienen la duda después de ese episodio. A lo mejor usted se reunió con el señor Mas y le dijo, vamos a tener una legislatura tranquila, dejen ustedes de sacar este tema y nosotros le vamos a seguir el juego con el estatuto. Lo digo porque a mí me preocupa especialmente porque, no sé si usted lo ha pensado, pero yo sí que he pensado que usted ese día estaba sentado en el mismo escaño que estoy sentada yo hoy, como líder de la oposición en el Parlamento. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede ejercer la oposición con libertad cuando un presidente del Gobierno te puede hacer callar o te puede poner contra las cuerdas sacándote del 3%? Yo creo que para hacer oposición de verdad hay que tener libertad absoluta para poder decirle al Gobierno las verdades, para poder ejercer la oposición. Pero a mí me parece que usted, no sé si tenía algún punto débil, o al menos el señor Maragall intentó aprovecharlo, y por tanto yo le pregunto si hubo esa conversación en la que usted le diga, Maragall, deje usted el 3%, que yo le voy a dar apoyo con el Estatut de Cataluña. Y yo creo que la pregunta más importante, quizás, seguro que otros compañeros le hacen muchas, pero si al final hay condena, señor Mas, si al final la justicia se empecina en demostrar que realmente sí que hubo el 3%, sí que hubo financiación irregular, ¿usted va a asumir responsabilidades políticas, sí o no? Lo digo porque aquí estamos en un Parlamento autonómico y yo creo que sabemos perfectamente cuál es la diferencia entre lo político y lo judicial. No sé si ustedes lo tienen tan claro, porque aquí que usted hablaba de interferencias judiciales, hombre, no sé qué interferencia judicial es más grande, si hacer una comisión de investigación o organizar una manifestación en la puerta de los juzgados cuando se está investigando otro caso. Eso sí que es interferencia en la justicia. Ya sé que a usted ese caso le gusta más de exhibir que los casos de corrupción, pero siguen siendo casos judiciales con los mismos tribunales y, por tanto, creo yo que merecerán la misma al menos, responsabilidad o el mismo respeto. Yo lo que creo, señor Mas, es que usted hubo un momento en el que hizo un clic ideológico y nunca había sido independentista, pero de repente se volvió independentista y usted había dicho cosas como que la independencia era anticuada, que la independencia suponía salir de la Unión Europea, una frase que me encanta, que dijo usted, que es no iniciaré nunca un proceso que divida en dos mitades a la sociedad catalana, palabras del señor Artur Mas, pero ahora de repente usted es el más independentista de Cataluña. Entonces, yo le pregunto, ¿usted no cree que hay muchos catalanes que pueden pensar que usted se ha vuelto independentista a medida que ha ido avanzando la investigación judicial de los casos de corrupción de Convergencia? Porque yo le he escuchado muchas veces hablar de que cuando se declare la independencia hipotéticamente ustedes no se van a someter a la jurisdicción española. Y yo me pregunto si tiene algo que ver una cosa con la otra. Yo creo, sinceramente, señor Mas, que los casos de corrupción en Cataluña existen, que la corrupción es grave y que usted lo puede negar todo, pero a mí me parece que igual que no se puede decir que del caso Bárcenas supieran todos los militantes del PP, porque estoy convencida que no, igual que no se puede decir que de los casos de formación y de los ERE de Andalucía supieran todos los militantes del Partido Socialista, porque estoy convencida que no, no se puede decir que el 3% lo supieran todos los militantes de Convergencia, estoy convencidísima que no. Pero, hombre, que no lo supiera usted, que ha sido todo en Convergencia y todo en la presidencia de la Generalitat, pues entienda que nos genera ciertas sospechas. Yo le digo una cosa, señor Mas. Yo creo que ustedes
han decidido apostar por la independencia para tapar los casos de corrupción y para huir de la justicia. Y yo le digo que muchos catalanes lo que queremos son urnas, sí, las urnas de verdad, las de las elecciones, para poder independizarnos, pero no del resto de españoles y de europeos, sino independizarnos de la corrupción y del 3%. Muchísimas gracias.